Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos otra vez a el podcast del Águila, versión Frontera Anómala. Un programa en el que les hablaremos de historias extraordinarias, paranormales, fantasmas, vagabundos. Yo siempre me he preguntado por qué vagabundos, historias güey. de ciencia ficción. No Pues, me volteé a ver a mí, güey. O sea, saludos de nuevo al Mosby y Angélica, que se nos pasó saludados al principio, al Tomás, al Ya Chops, al vente, Rafa culo. Márquez y a todos. Rafa Gómez, Rafa Márquez. Bienvenidos de nuevo, muchachos. ¿Cómo estás? también a No, Rafa Márquez. No puedo, pues ahí también Rafa Márquez. Ya vente a grabar, Claro Mosby. que ya lo sacaron de la lista negra del Tesoro de Estados Unidos, entonces ya podemos bueno. saludar, ya puede ser nuestro amigo. Y no puedo empezar esta segunda parte sin el polvito que viene adentro de la Maruchan, sin el limoncito que va a aderezar esta sopa llamada Frontera Anómala. Edgar Alonso, ¿cómo estás, Edgar? Sí, esta sopa poco nutritiva que es Frontera Anómala. Eres el concentrado. Poco valor el- nutrimental, el- pero quita el hambre. Eres el consomé concentrado en polvito, güey. ¿De qué sabor eres, güey? El lactato monosódico, ¿cómo se llama? Sí. Oye, ¿nunca has escuchado la historia de esa del creador de la sopa Maruchan, güey? Está bien interesante la historia. Ese señor lo hizo pues por quitarle el hambre a la gente, güey. Y lo logró. Y lo logró. Gracias al Gracias, señor señor que inventó Maruchan. los llaman ¿sí? Magic Noodles o los noodles mágicos. ¿No era una ración para la guerra? No, o sea, él cuando lo inventó lo hizo para que la gente pobre. Pero bueno, otro día ok. hablamos de la sopa Maruchan. Bienvenido, Edgar, No, pues muchas gracias. Estamos a esta segunda parte. muy interesante. Quedó la primera parte. Qué bueno que vamos a, ¿Eso dices a tú? continuar. Güey, pues es que si no lo Dejar digo que yo, dice la nadie más gente no lo que- va a decir. Por ejemplo, hablando de asesinos seriales y de comida, Kellogg's se puede considerar asesino serial de haber Nah, matado ese güey tanta no. gente por diabetes, güey, por sus cereales azucarados. y- Ah, sí, güey. Pero otro día hablamos de Kellogg's. Del Pemberton, No el de la fundador. Coca-Cola, güey. No, Coca-Cola no se metan con él. Sí, también. Yo ese lo que- quiero mucho. La Ford, Y- güey. Los Morris, ¿cómo se llaman los tabacaleros? Philip Johnson, Morris. Philip Morris. Si no, Sí. Sí. bueno, y no puedo empezar también este programa sin la Valentina en los chicharrones, de esos chicharrones de kermés, güey, De harina, güey. que se te resbala el chicharrón de tanta grasa que trae. Javier Chaparro, ¿cómo Se estás, mi se chavo? Es que te dejaron. comes una bolsa y se te hinchan los pies, güey, al día siguiente. Muy bien. Muchas gracias por tu introducción, aunque yo hubiera preferido hacer la salsita de árbol casera, güey, porque artesanal y todo eso. Tienes razón, mi Chapis. Pues un saludo al Chapis. ¿Cómo estás, Chapis? ¿Todo bien? Muy bien. Saludos. A ver, pues vamos a entrar de lleno al tema, muchachos, porque nos quedamos muy impactados con el Con tema el previo de... de establecer un cierto marco integral de lo que es el fenómeno de los asesinos seriales. Si tú quieres Y- decirle así, Chapis, así le decimos. Se escucha muy mamón. Yo hubiera dicho nada más que hablamos un poquito de eso, Si güey, tú pero... quieres que así se llame, así Muy se bien, llama, muy Chapis. bien. Entonces ya podemos pasar a hablar a temas más específicos o a personas más o a casos más específicos. Entonces, En este caso iba a ser Jeffrey Dahmer, como originalmente se planeó. muy bien. Jeffrey Dahmer, muy bien. El Jeffrey asesino de Lionel. Milwaukee. Asesino de Milwaukee. El carnicero de ¿Qué, Milwaukee, qué- ¿no? qué onda con los estados del sur? Caníbal. La zona sureña en Estados Unidos tiene todos los asesinos seriales son carniceros de un Es que es estado. caníbal, ¿no? El Ahí- caníbal. Ahí está el carnicero de Milwaukee, el carnicero Ed Gein fue el carnicero de Texas, de quien se basa la historia de la masacre de Texas. Pero Ed Gein fue un asesino también serial de Texas que hacía artículos de hogar con piel humana, o sea, lámparas, no sé, cortinas. ¿A cuánta y- gente necesitas matar para hacer un artículo de piel humana? No, No, pues sí. Porque de mí sí sacas una pantalla de una lámpara, güey, pero de ti, Chapis, ¿qué forras? Sí. ¿Un cuaderno? Oye, tengo huesos que pueden usar Necesita también. piso güey. mi carro, güey. Sí te queda de Es un lona para bocho, tu... güey, pa- ya tiene hasta la forma. te- Bueno, pues Edgar, muchas gracias por participar. Fue mi despedida del podcast del Águila. No, pero bueno, o sea, es que sí, como que el humano no tenemos mucha piel que ofrecer, ¿no? Yo sí. Y más ahora que vienen los tamales de Navidad, güey. Ay, Dios bendiga estas fechas. Sí. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de Jeffrey Dahmer, ¿qué te parece? Échale, Edgar, que este programa es tuyo y del Chapis. Nacido el 21 de mayo de 1960.
¿Qué hubo? 21 de mayo es Tauro. Sí, Tauro, por cierto. Sí, esos signo Tauro. aburrido. No te creas, no sé Si en qué fuera año Leo, nació, güey. si Creo fuera que- Leo, uf, Creo que sí nació por ahí de los 60s. Lo interesante es que esta persona, güey, empezó a matar a los 18 años. A los güey. 18 años. Sí, a los 18 años, no mames. A los 18 años yo apenas tragaba tierra todavía. yo todavía porque no hay comida. Pero a ver, vamos a abrir la historia de esta persona. Jeffrey Dahmer era una persona normal, era una persona problemática, era una persona... El niño que torturaba animales Sí. o el niño retraído. Güey, en la escuela no era retraído, ¿eh? Era Incluso inteligente. tenía... No, era promedio, güey. Era raro. Pero era un niño, güey, o sea, él tenía amigos, incluso era bromista, güey. Había una serie de bromas que él hacía que los demás niños decían hacer un Dahmer, que era hacer unas caras Homero. y unos gestos como si fuera retrasado mental, güey, y lo hacía jugando, güey. O sea, tenía compitas y se la llevaba chido, incluso jugaba con otros niños y todo. O sea, ¿cuál fue la diferencia de Dahmer a los demás niños? No está registrado, güey. Y eso que ha sido un caso muy No sufría estudiado. acoso, ni violencia, ni bullying. O No fuera de de lo lo- de- normal, güey. sí, O sí, sea, un zape a lo mejor, un sacacaca, Sí, lo común, ¿no? Lo de niños en los 70. güey. Lo normal, güey, lo que te hacen los demás niños en la escuela. Otro asesino serial, Ted Bundy, también de él se decía que era muy sociable, que siempre estaba rodeado de gente, que siempre era el chistosito, el gracioso, el que jalaba para todos lados, o sea, como gente funcional, pues, gente Pues rodeado Jeffrey de Dahmer amigos, simpático. en la escuela, hasta donde sé, todo se veía bien con él, güey. O sea, Ujú. no había nada que dijeras, este niño tiene Sí, problemas, güey. indicios. Al parecer y no, güey. Era un niño, te digo, que jugaba normal, sí era medio ¿Y cómo un fue? poquito raro a lo ¿Se mejor sabe, con las se bromas que sabe hacía. cómo habrá sido su primer asesinato, su primer acto criminal? Bueno, fíjate que algo que me gustó de la serie, güey, es que Mm. sí retrata muchas cosas que incluso si yo hubiera hecho la serie, hubiera dicho, pues esto, ¿para qué De lo hecho, pongo, güey? O sea, está también documentada esa serie que creo que hasta revela el nombre de las víctimas, de los familiares de las víctimas, y eso estuvo terrible porque gente empezó Sí, güey. a localizarlos en vida real. De hecho, en Twitter se hizo una controversia y una tendencia porque se empezó a publicar. Miren, así como si fuera un memorial histórico. Aquí en esta casa fue donde lo que pasó, lo que vimos en la serie de Netflix, y la gente empezaba a ir y se tomaba fotos. Y algo que retrata también la serie, como que esta parte de celebritismo, de que parece, de pronto se convierte como un tipo de atracción turística este fenómeno, y la gente dice, es que, güey, pues es que respeten, no güey, mataron a sus familiares, güey. O sea, Mm. cuando no es tu familiar el que Sí, sufrió, sí, güey. cuando no es un afectado directo, sí. Porque están como los pinches reporteros pasados de lanza, güey, de que ves aquí en el Facebook que hay un asesinado. O de la nota roja o... Sí, güey, que toman fotos y toda la gente le reclama en los comentarios y todas se ponen, pues entonces no vean mi página y cosas así. Dices, güey, o sea, no se trata de eso, se trata de que tienes que darle cierto respeto a la persona, güey. En el hospital una persona muerta no sí. tiene nada diferente a una persona viva, güey. O sea, lo tienes que tratar con todo Sí. el protocolo con el que tratas a una persona viva, güey. O sea, no Sí. puedes decir, porque está muerto no lo voy a maltratar, güey. Le voy a quitar el suero de mala forma, güey. No le voy a desinflar el globo para quitarle la sonda de la orina, güey. Sí, no, pues o que la dignidad, ¿no? O sea, un trato digno, güey. Exactamente, güey. Exactamente. Y creo que a los familiares no se les dio este trato digno. No. O sea, Pues se vuelven a revictimizar, güey. Sí. O sea, después Sí. de tanto año que a lo mejor apenas lo iban superando, verga, que llegan y... sí. Tú eres el familiar el que mató a Jeffrey Dahmer, pues tu familiar también era homosexual como él, ¿no? Sí, O sea, pero luego esto se distorsiona porque se vuelve ya en favor del entretenimiento más que de otra cosa, porque no se genera conciencia social, ni se generan medidas preventivas, ni no, o sea, todo esto es mero, estos reflectores, esta atención es por mero entretenimiento, por diversión nomás, exactamente no genera un cambio como Mm. dices tú, güey, o sea, pues, simplemente y es entretenimiento. terrible, y eso es terrible, no sé, güey, no debería, creo. Así Sí. es. Pues así fue la
la niñez de Jeffrey Dahmer. Por ahí A los 18 años dices que comenzó con este comportamiento errático, como- psicópata, sociópata, no sé cómo llamarlo. Mira, ya traía ahí algún, en la adolescencia que se empezó a desarrollar ciertas actividades que él se dio cuenta que le causaban cierto placer, güey, como el diseccionar animales muertos. Pero no creas que él mataba a todos los animales, güey, incluso llegó a tener mascotas. O sea, simplemente era algo que a él le estaba empezando a llamar la atención, que él apenas estaba descubriendo, güey, que le iba a gustar. Ok, Vaya. te digo, llegó a tener mascotas, al principio fue un pasatiempo con su papá, güey, el diseccionar animales, que no los mataba, güey, o sea, él los encontraba De muertos. pronto me surge esta duda, si los asesinos seriales tendrán seres queridos así como nosotros los tenemos, o sea, ellos tienen amor por su familia, o por Claro, una güey. pareja, o por, no sé. De hecho, este pobre Jeffrey Dahmer, o sea, mira, él tenía una familia disfuncional, güey, con padres periféricos, es decir, O sea, que los lo padres... normal, ¿no? Con Lo- Una familia de la familia chaveña, típica. No, güey, de la Melchor Ocampo. tenía familiares periféricos pues, que no Sí. se preocupaban tanto por él, güey. O sea, simplemente el Mm. papá un día regresó y ya tenía 3 meses y que lo habían abandonado ahí en su casa, güey. Entonces, él buscaba la atención, güey, del Ah, ya, papá. ya. ¿Por qué? Porque él tenía ese cariño hacia él. Sí, sí, O sí, sea, claro. sí quieren personas, güey, sí forman vínculos. Ujú. No creas que un asesino serial, no todos son diferentes a nosotros, güey. O sea, hay asesinos seriales que un día podríamos invitar a uno, güey, no sabemos que es asesino serial. Sí. Y es lo que pasó con Jeffrey Dahmer en un principio, güey. O sea, en un principio él no era una persona tan diferente a los demás. Sí, te digo, fue diagnosticado con ciertas enfermedades como trastorno limítrofe de la personalidad, algún grado de esquizofrenia. Alguno de nosotros debería estudiar psicología, ¿no, güey? Para... Para poder hablar bien Sí. La ciencia más... Tú, Chapis, aviéntate, atacada, güey. aviéntate esa misión. aquí. Pues si no son estampitas de álbum Panini, güey. El asunto es que este vato no fue diagnosticado a tiempo a lo mejor, güey. No recibió los cuidados que necesitaban en Pero un volvemos a lo principio, mismo, güey. muchas personas no reciben prevención, no reciben los cuidados básicos y aún así no se convierten en... Pero, por ejemplo, o sea, tú como papá, como dices, creo que mi hijo va a ser un pinche asesino serial. De Voy a hecho, buscarle ayuda, quiero ¿sabes? retomar algo que mencionó Edgar en el capítulo anterior, que me sorprendió mucho cuando dices que el papá de Jeffrey Dahmer confesó que él tenía impulsos asesinos, pero pues que él nunca hizo, o sea, que él compartía con su hijo que este sentir, ¿no? Simpatizaban con la idea de que, no, yo también sentía que Cuando- quería hacer eso, pero pues el papá no lo hizo y el hijo sí. Cuando entras en un duelo, güey, hay diferentes etapas del duelo. Ah, Según Elizabeth Kubler-Ross, pues empiezas con la negación, ira, Sí. negociación, depresión, aceptación, ¿no? Ya hay otros que Sí. el aprendizaje, etcétera, güey. Sí. Entonces, cuando el papá entra en depresión, güey, al ver lo que estaba pasando con su hijo, él, pues, trata de culpar a alguien, güey. En la etapa de negociación, ¿no? O sea, Ya ¿quién fue? después de que se encuentra que su hijo es un asesino, que ha asesinado. ¿o? Sí. Ah, ya. Ah. Entonces, él se empieza a echar la culpa y dice, es que la culpa Oh. fue mía, Ah, güey. O ya, sea, ya, él ya. no era el En su culpable. racionalización o en su... Yo le pasé esos genes a Sí, él sí, porque sí, sí. yo también sentí ese impulso, güey. Es lo que decía el papá. Ah, no, entonces no... Pero el papá no era asesino, güey. O No, no, sea, no. él a lo mejor sí tenía los mismos impulsos que Jeffrey Dahmer, pero pues Jeffrey Dahmer tenía más problemas, güey. O sea, la casa de él era un desmadre, güey. O sea, Sí. la mamá era una mamá hipocondriaca, güey, una mamá Uh. que tenía problemas psiquiátricos también. Creo que tuvo depresión posparto, güey. Yo tengo un amigo que su esposa tuvo depresión posparto y eso terminó en en un divorcio, güey. Así de grave es la depresión posparto. No es que se sienten tristes nada más porque... No es temporal o... sí, güey, o sea, es un problema muy grande, güey, muy grave. Sí. Entonces, tenía una mamá así, güey, un papá que no le ponía atención, güey, más todo lo que él tenía de sus enfermedades psiquiátricas, güey, pues claro que eso no iba a parar en algo bueno, güey. No, Jeffrey Dahmer cursó, creo que hasta lo que aquí vendría siendo la preparatoria, ciertos años creo que de universidad, pero fue cuando ya comenzó con...
¿Qué? Es que se cursó hasta la preparatoria y ahí le pegó a la uni y el Ah. Chapis y yo. Pero a lo que veo es que ya fue en ese tiempo, güey, cuando Sí. empezó ya con sus asesinatos, güey, a los 18 años, ya en una edad empezando la adultez, terminando la adolescencia, y es cuando, que es una de las etapas más difíciles en toda persona. ¿En qué güey. circunstancias o en qué condiciones se sucedió el primer crimen que él cometió? O sea, fue una casa un caso de, ¿cómo se dice? De oportunidad, o fue algo que él planeó, Fue tanto de las dos, güey, fue como que queriendo, pero no queriendo, pero tal vez poquito, güey. O sea, él ya traía la motivación y la intención. Él tal vez ya tenía la intención, güey, trataba de sea, no- parar esos impulsos, güey, o sea, Ujú. eran impulsos nuevos para él, güey, él no lo conocía, o sea, él no sabía que le iba a excitar, güey, tener a un muerto que iba a desmembrar, güey. Él tenía mucha falta de atención, o sea, él aparte de toda esa excitación que sentía, güey, él quería tenerlos con él, quería que no se fueran, güey, quería sentirse apoyado y acompañado, güey. Pero crear un lazo afectivo así emergente con... exactamente, pero estamos de acuerdo que tener ese tipo de lazos con alguien que apenas conoces, pues más que animarlo, lo estás alejando, ¿no, Eso güey? entonces sí era un comportamiento normal, ¿no? Porque Eso era normal. No es muy común eso. Y era por parte de la familia que tenía, güey, que no, Pero volvemos a que lo no mismo, tenía la atención de los padres. muchos niños son Sí. abandonados por sus figuras responsables, pero no, o sea, igual Pero, no pero se lo buscan, convierten güey. Ah, bueno, sí, 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 Buscan sí, esa sí, sí. atención que no tuvieran de Sí. niños. ¿Cómo la buscan Sí, sí, sí. algunos, güey? Bueno, pues a lo mejor algunos cambiando de pareja, Haciendo un podcast. haciendo podcast, estudiando administración, güey. Sí, sí, buscas un reemplazo. Buscas ese reemplazo Sí. del amor que no tuviste, güey. Sí. Te digo, muchas personas tienen sexo con muchas personas, güey, porque buscan esa atención, güey, buscan ese GPI. amor. Otros GPI esos que... tienen muchos matrimonios, güey, Ah, ya, otros, sí, sí, sí. sí me explico, es gente que Sí. se enamora rápido y que forma rápido esas dependencias, esas codependencias, güey, Sí. emocionales. Entonces Jeffrey Dahmer tenía esto, güey, o sea, él buscaba suplir esa dependencia. Por eso, él buscaba, entre parte de la forma en la que asesinaba a las personas, era quererlas hacer zombies, güey, les hacía los dormía, o bueno, los sedaba, les hacía una trépano, o sea, un agujero en el cráneo, Sí. y les hacía lobotomías, o sea, les sacaba parte del cerebro o incluso les metía ácido, güey, porque los quería tener vivos y que lo acompañaran, güey, que quería tenerlos ahí. Obviamente, pues, falta de conocimiento médico a lo mejor, pues, cortaba o seccionaba o dañaba partes del cerebro que no debía dañar y terminaban falleciendo, güey. Pero él, pues, con ese afán de sentirlo con él, güey, se quedaba con una parte. Muchas veces era con el cráneo, con algún hueso, güey, de la persona, y él así se sentía acompañado, También güey. es una característica muy propia no solo de Dahmer, sino en hacer un perfil de los asesinos seriales que se queden con trofeos, ¿no? Que se queden como con... Sí, Jeffrey Dahmer no era por trofeo, o sea, sí hay gente que Sí. asesinos seriales Oh, sí, sí, que sí. se quedan con el trofeo, ¿verdad? Sí, Como dices tú, que puede ser el cuerpo, puede ser una parte de su ropa interior, sí, güey. o un mechón de cabello de una mujer o algo. Exactamente. No, él quería quedarse con una parte del cuerpo porque sentía la compañía, güey, de esa persona todavía. Así como uno tiene su mantita de seguridad o su almohada preferida, él tenía... Su osito de peluche, lo normal, lo que y- tenemos todos. y él tenía una para parte dormir. humana para darles una sensación de falsa seguridad. O Sí. bueno, o quién sabe, lo que sea que buscara, o lo que sea que quisiera. Él trataba de sentir. preservar esas partes, güey, pero no siempre pudo. O sea, No, varias no, veces es- se le desmoronaron en las manos y pues tenía que Yo por- encontrar otra víctima, güey. De esas cosas que encuentras por accidente sin buscar en Reddit. Güey. En Reddit llegué a ver hace mucho imágenes del archivo policial, archivo fotográfico de la policía. Yo obviamente ni de pedo las voy a poner en No, la no, edición. no, y no les recomiendo y espero que no las vean. Yo las vi porque, pues, por estar Entonces no pones pendeja- ni madre de lo que dices en la edición, güey. de todo nieditos, güey, no hace falta que digas. Entonces, no, pues, o sea, sin buscarlo llegué a ver esto por estar pendejeando en el internet, en Reddit, alguien compartió las fotos y es terrible lo que hizo, o sea, convirtió a las personas, las redujo a
objetos, o sea, experimentó con ellas, las ponía, las metía en tinas y hacía lo que quería con los restos, o sea, Se los comía, güey. O sea, cocinaba partes de las personas que asesinaba. Como tú dices, había partes que no podía hacerse ellas y trataba de disolverlas en ácido, güey. sí, no, sí, les hacía muchas cosas, experimentaba con las partes, con los restos, y era terrible, es terrible, o sea, de verdad no, es inconcebible que alguien pueda llegar Fíjate, a hacer ahorita que eso. dices eso me acordé, híjole, nomás que se me fue el nombre. En la Segunda Guerra Mundial se llamó el Escuadrón 47, el Escuadrón, Ah, los japoneses. del general, del doctor Tok, el general, sí, del imperio japonés, ajá. Sí, que hicieron atrocidades con los chinos. Sí, que los congelaban estando vivos, ¿no? Para ver a qué punto sobrevivían, Sí, o los sea, privaban del sueño. a unos, haz de cuenta que les daban de tomar agua de mar, Ajá. hasta ver hasta qué punto aguantaban y la gente Sí. chupaba el piso donde trapeaban, güey, en su desesperación Pero lo hacían por experimentación. pero por crueldad o por experimentar. Pues era- Por los era- dos, es que los japoneses ya tenían odio contra los chinos y hicieron muchas atrocidades. Porque muchos de los avances médicos fueron de esa forma, Sí, güey. pues de hecho, Pero déjame te digo algo, no estaba prohibido, güey. ese fue el costo sea, del perdón de Estados Unidos a Japón. Le dijo, Alemania, dame, güey. dame toda esa investigación que hiciste y te borro de la lista, o sea, de la lista negra. Y así es como, pues, como se otorga esta parte parcial del perdón que le da Estados Unidos a Japón por el ataque que le hicieron. pero volvemos a lo mismo, cuando se hace de forma sistemática, no es un caso de asesino Es ciencia. serial. No. Es ciencia. Sí, pero por ejemplo, este general del Imperio Japonés de la Segunda Guerra Mundial, después me voy a acordar ahorita, por supuesto que ahorita no se me viene, pero, o sea, aunque hayan sido sus órdenes y él haya mandado a pedir todas estas torturas, bueno, que eran torturas, pero ahí se le llamaba como casos médicos o como casos experimentales, pero eso no es un asesino serial, o sea, porque ya Tienen es otra sistémico, motivación que no ajá, es sí. el placer de matar o de hacer algo con el cuerpo, güey. Entonces, como lo están haciendo por investigación, no los convierte en asesinos seriales, los convierte en asesinos múltiples. güey. Entonces, una particularidad también del asesino serial es que sus actos son íntimos, ¿no? O sea, son como Tienen un muy- placer que en la Muy- mayoría de ajá. ellos es sexual, güey. No, me refiero a íntimo como quise decir privado, o sea, o sea, todo lo que ellos lo hacen en privado y lo hacen para sí mismos. O sea, no es como que su impulso o su idea hacerlo público, que todo sepa o compartirlo. O A sea, veces sí, güey. lo hacen, sí, Sí, a pues, veces parte del placer que tienen ellos es que la gente se entere de lo que hicieron, güey. pero exhiben el acto ya después, ¿no? No mientras lo cometen. Ah, no, claro, lo hacen después, güey. O sea, los asesinos serial actúan pues siempre en privado, ¿no? O sea, en condiciones pues, Entonces, controladas por él. pues, o sea, bueno, volviendo a lo de Jeffrey, lo que le hacía Sí. a los cuerpos y de que lo hacía por atención. O sea, no, la motivación que había detrás de esta persona, lo que he entendido es, aparte del placer, era este sentimiento de soledad que tenía. De falta, no sé, que quería atención, Sí. reconocimiento o compañía. Sí, todo eso, güey. Y ese vacío emocional trataba de suplirlo a través del cuerpo de sus víctimas, ¿no? Primero que nada quería la compañía de sus víctimas, pero pues las víctimas no querían vivir con él, güey. O Sí, sea, pues, eran así de que, por ejemplo, de las primeras víctimas, ¿no? Que lo conoció, se lo llevó a su casa, güey, para de ahí darle raid a no sé dónde. Y el tipo ya se quería ir, güey. Entonces Jeffrey Dahmer lo asesinó para que él no se fuera, güey, para Ok, tenerlo sí. ahí con él. sí. Sí me explico, era parte de lo que él hacía. Claro, también se masturbaba, tenía relaciones sexuales con los cadáveres, güey. Sí, Él sentía placer. De hecho, una enfermedad que se supone que con el que diagnostican a Jeffrey Dahmer, güey, la esplagnofilia. Sí, que es una enfermedad que no aparece en el manual de enfermedades psiquiátricas, güey. Sí hay una ciencia, ¿verdad? Que es la esplagnología, pero que es el estudio de las vísceras, güey. Pero Jeffrey Dahmer, él se excitaba con las vísceras, güey.
Por ahí luego leí que el rojo brillante, güey, pues es, bueno, el color brillante es algo que nos gusta a las personas, güey, lo húmedo, porque la vagina de la mujer es brillante, es húmeda, güey, cuando está lista para la cópula, entonces a los hombres nos gusta ese color, güey. Y Jeffrey Dahmer al ver ese color de un órgano, güey, lo brillante y húmedo, pues lo excitaba, güey. Pero él tenía tendencias homosexuales, Era, ¿no? era homosexual, güey, pero sin embargo, pues de todos modos tenemos ese, Ok. ese Ese impulso, im- ese vestigio. así es. Entonces por eso se cree que él tenía esa enfermedad, que por eso se excitaba con los Se órganos cree, no lo internos. estamos afirmando. Se cree porque ni siquiera se sabe si realmente existe ese trastorno, güey. No Sí. está Ok, muy, vaya. muy ¿cómo se llama? Muy estudiado, güey. Ujú. Sin embargo, en la serie sí lo mencionan, güey. Es raro encontrarlo si lees información de Jeffrey Dahmer, pero en la serie sí mencionan esa enfermedad de esplagnofilia, güey. Que es lo que te comentaba, ¿verdad? De excitarse con las vísceras, güey. ¿Hasta qué edad, bueno, hasta qué edad siguió matando este Jeffrey? O sea, porque comenzó a los 18 y pues obviamente quiero suponer que siguió. O sea, ya era un adulto cuando él todavía seguía matando gente. Sí, hasta los 30 años, güey. 30 más o menos. años. Ujú. Es decir, 12 años más o menos duró su Su racha, actividad sí. como... Pues de hecho dejó de matar porque lo encerraron, güey. Si no, pues él lo hubiera seguido matando. ¿Cómo lo agarran? Bueno, no sé si tengas ¿Cómo el detalle, o sea, Lo atraparon, sí. ¿cuál fue el último? Se le escapó. Hubo se uno les- que intentó Oh, asesinar, pero él se le escapó y le habló a la policía y fue que más o menos le hicieron caso, güey. Pero cuando entraron ya a su casa fue cuando encontraron, Sí. pues, Restos, evidencias. encontraron fotos, güey. Él les tomaba fotos. Mm. Tanto vivos como ya después muertos, güey. De hecho, Ok. muchos de sus víctimas fueron engañadas de esa forma, diciendo que él era fotógrafo. De hecho, estudió un poco de fotografía, güey. Mm. Y les tomaba fotos, los engañaba diciendo que iban a una sesión de fotos y les pagaba, güey, para que fueran. Ya Mm. estando ahí, les tomaba fotos vivos y luego los asesinaba y luego les tomaba fotos ya muertos mientras los estaba destazando, güey. Tenía un trabajo fijo Jeffrey Dahmer. Llegó a tener Una trabajos profesión. fijos, güey. Sí. Sí, vendió máquinas de escribir, fue carnicero, güey. Fue, vale. trabajó en un laboratorio. En la serie hablan de que tomaba muestras e incluso se robó varios paquetes de sangre y se masturbaba mientras se echaba Ok. encima, güey. Información que yo encontré, no encontré eso, güey. Pero sí encontré que trabajó en un laboratorio. Porque estuvo en el ejército, güey. Y fue como tipo paramédico militar, güey. O sea, Ok. tenía conocimiento médico. De hecho, de ahí fue donde se robó por la primera vez, los sedantes, güey. En la serie seda a un compañero de él y por Oh. eso lo corren del ejército, güey. ¿Usaba sedantes quirúrgicos entonces para sus víctimas? No quirúrgicos como tal, güey, pero sí tenía conocimiento Ya. médico, poquito, güey, pero Bien. sí lo tenía. Sí tuvo varios trabajos estables, sin embargo, no duraba mucho en O sea, ellos, güey. pero, era funcional, pues podía andar. Sí, como- no, ya después de la adolescencia, güey, fue cuando ya empezó a cambiar. Ya Jeffrey Dahmer Ah. a partir pues desde antes de su primer asesinato, güey, ya él empezaba ya se empezaban a ver varios cambios en el comportamiento de él, güey. Mm. Soledad, para empezar, era solo, ya era retraído. Aislamiento, ¿cómo? Aislamiento voluntario. O sea, Pues él no encajaba, güey, simplemente no Oh. encajaba con los demás, no podía conseguir, por ejemplo, una pareja a largo plazo. no podía conseguir amigos, güey. Mm. Sin embargo, pues... Volteas a ver a Adrián. No volteé a ver. Así es como como empezó a cambiar el comportamiento de Jeffrey Dahmer en esa etapa, güey, que Ya, fue... sí. Después del primer asesinato se calmó un poquito, güey. Él creo que duró alrededor de un año, un tiempo que no asesinó porque él se arrepintió, güey, de su Oh, asesinato. vaya. O sea, él no quería asesinarlo, no era su intención, güey, en un principio. Y ya después, pues lo agarró así ya de forma mecánica, ¿no? Mm. El seguir asesinando. Ok, pues por ejemplo, ahorita que mencionabas eso de que estuvo en el ejército, bueno, Mm. para resumir, para no extenderme tanto, ¿tú crees que, por ejemplo, es muy común que cuando nosotros los humanos hacemos un acto que consideramos mal, como dicen, te traicionan los nervios, güey?
O sea, por ejemplo, ¿cuántas notas no ves, por ejemplo, aquí en el diario de Juárez? Bueno, aquí a nivel local, Ciudad Juárez, que dice, se puso nervioso y la policía lo detuvo y la moto era robada. ¿Sí me explico? Ya. O sea, por ejemplo, ¿qué crees? Bueno, no sé si sea parte de la psicopatía o parte de la sociopatía, no lo sé. Pero Que nuestra conducta revele nuestros... sí, o sea, porque, por ejemplo, como dices tú, si el primero sintió culpa, o sea, cuando alguien está culpable, normalmente la conciencia al último los hace que vayan y se entreguen solos, ¿sí me explico? O de perdida se lo cuentas a alguien, porque la manera en la que los humanos encontramos la expiación. O que no lo vuelvan a hacer y vivan en arrepentimiento perpetuo. Ajá. Él, ¿Tú crees que sentía culpa, o sea, o no? lo que pasa es que mientras tenía sus crisis, no, güey. Mientras tenía sus crisis, él, ¿Cómo qué tipo de crisis? cuando él asesinaba, güey, o sea, él era otro. Ya. O sea, Sí. su comportamiento era, su personalidad era... Sí, cambiaba su personalidad completamente, claro. Oh, Pero después sí entraba en una crisis de arrepentimiento porque realmente su intención no era asesinarlos, güey. no puede ser también un caso de personal... Bueno, personal múltiple es una... No, es un Es poquito equivocado, diferente. es un concepto equivocado. Hay otro... Lo hay que una pasa es forma que, más mira, correcta de por ejemplo, mencionarlo. cuando él es diagnosticado por un psiquiatra, sí le diagnosticaron ciertas enfermedades, güey. Pero fue en los años 70, ¿no? Me imagino. Sí, en ese tiempo era ser psiqui- homosexual era una enfermedad, Sí, güey. sí. Tenía su disforia de género aparte. No lo es, en ese tiempo se consideraba así. En ¿no? ese tiempo, ahorita no. Pero, por ejemplo, durante el juicio él estuvo sano, güey, mentalmente. O sea, hay partes en las que él Ya. está sano o sea, que puede actuar bajo sus propios... No sobre sus impulsos, sino actuar conscientemente, güey. Sí. Pero aún así tuvo muchos errores, güey, en su metodología. O sea, tuvo que varias veces romper los pedazos de los huesos para poder esparcirlos, para deshacerse de ellos, por ejemplo, güey. El asunto, Adrián y Chapis, es que él vivía en una época en la que ser blanco tenía una clara ventaja sobre no serlo, güey. Esa ventaja aún existe. Sí, pero no está tan marcada como antes, güey. Ah. O sea, él vivía en un barrio de negros, güey, de pobres. Y él era una persona rubia, güey, blanca. Entonces, Y él habitaba en un ambiente así. sí, güey, por eso Oh. cuando lo denunciaban, pues iba la policía y pues ahí disculpe, joven, ¿verdad? La molestia. Sí. Sí. Y muchos de los errores que cometió fueron pasados de largo por esa situación, güey. O sea, los vecinos se quejaban del olor, güey, fétido, que incluso hablaban a la policía, pero pues blanco al fin, güey, no le hacían nada, ¿no? Hubo una historia que aparece en la serie donde un menor de edad, güey, estaba tirado, drogado, porque él no sé qué fue a comprar y cuando regresó ya se le había escapado la víctima y los policías, vaya. él dijo que era su novio, güey, y los policías no mames le creyeron. Pero pues es que lo que alegaban los familiares es que, pues sí, güey. Entonces pudo darse el caso de que pudieron haberlo atrapado desde antes. Desde el primer asesinato lo pudieron haber atrapado. Si hubieran atendido a las denuncias o si no hubieran hecho este prejuicio racial o no sé cómo se diga. Sí vivió en una época en la que tuvo muchas ventajas por su condición, por su físico, güey. De hecho, híjole, es que no, así que nada más va a hablar por hablar, pero acá hace unos años, hace poquito, escuché una noticia que decía que también como que cierto grupo en Nueva York, en una gran urbe de Estados Unidos, permitieron que un grupo violara, asaltara y matara gente porque a los políticos les daba miedo enfocarse en ese grupo racial porque tenían miedo de que los catalogaran como racistas. Entonces se fue haciendo más grande y nadie le entraba, ahora sí que nadie agarraba el toro por los cuernos. No querían la controversia porque pública. En fin, política decían, es que me va a ganar mala imagen con el sector latino, con el sector afroamericano. Sí, o sea, dejaron que se hiciera un desmadre porque nadie quería echarse encima la onda de lo racial. Entonces, no sé si por ese lado también aplica para esta persona que, o sea, dices, güey, somos un grupo vulnerable, somos una minoría. Le hablamos a la policía y a lo mejor la policía decía, no, güey, pues es que
no me quiero echar ese trompo a la uña. En nuestras sociedades contemporáneas el prejuicio étnico es sistemático, o sea, está premiado en todas las instituciones públicas, en la escuela, en la policía, en la política, en la economía, en lo laboral. Hay un prejuicio racial étnico que no se ha resuelto, no se ha superado, o sea, está presente y se perpetúa, ha estado, sigue y pues Y va a hasta estar por- durante y- mucho y tiempo puede seguir. todavía, güey. ¿Y cuáles fueron la última etapa de Jeffrey Dahmer, güey? O sea, cometió asesinatos, casi todos eran del mismo modo. Conocía a las personas en algún bar gay. No cambiaba de lugar, no cambiaba de residencia, de ciudad. No, o no, sea, él era todo una lo hizo persona que- en su región. Así es, mató Oh. a varias personas en la casa de su abuela. Sí. La gran mayoría Fíjate. fue en un departamento que él rentaba en una zona de gente de color, güey. Ujú. Y casi todos fue con el mismo modus operandi, güey. Les Vaya. prometía, se los flirteaba o les prometía dinero, güey, por una sesión Oye, de güey, era fotos. fuerte físicamente este pinche Jeffrey. Porque Era mamado, güey. sí estaba, o sea, sí Pues era... para hacer jale carnicero sí tienes que tener cierta constitución física, güey. Sí, porque yo digo, o sea, a menos que los drogues o los cedes... o Sí, sea, los drogaba y los sedaba, güey. de Ah, todos ok. modos. Sí, porque, o sea, para someter a un güey, o sea, de repente como que sí, o sea, pues no está como que, ponle que a lo mejor 2, 3 sí, pero no está tan fácil que a lo mejor sometas a Sí. un hombre, o sea, Ajá. porque pues entre un chingazo u otro, o sea, le pudieron haber ganado el tirón en una de esas. Entonces, Él los drogaba en las bebidas. en las bebidas. Sí, pero de todos modos Ok. era una persona muy atlética, güey. ¿Qué, Sí, qué sustancia se conoce qué sustancia usaba para...? hasta donde sé eran derivados de las benzodiazepinas, güey. O sea, Ok. Son sustancias son de... relajantes musculares, son de- hipnóticos que son te de fácil causaban acceso. sueño. No, ¿No? Ah, ok. no, son controladas, güey. Ah, ok. No sé cómo las conseguía él en su en su Sí, tiempo sí, de no, pues, acción, ¿verdad, güey? Aquí en México podemos conseguir cualquier tipo de antibiótico, cualquier antibiótico de amplio espectro en la farmacia de la esquina, entonces... Pues ya no, pero sí se puede todavía. ¿Cómo que no? Pues, bueno, entonces... ¿Hay sí. alguno de estos asesinatos que haya cobrado relevancia? O sea, vaya que dijeran de todos, Uno que sea más... este fue el más pasado de lanza. Yo creo que todos, güey. Todos. Casi todos fueron de la misma forma. Terribles Algunos, todos. casi todos fueron con personas de color, homosexuales o latinos, güey. Por eso es que güey. no le hacían caso. Pero no fue por su condición. Él alega, y tiene razón, no los mataba por ser de minorías, güey. O sea, cuando ya luego veías Ya. cuáles eran sus víctimas, cuál era su constitución física, es que todos tenían un patrón, güey. Pero ese patrón era que tenían cierta simetría, que eran personas también atléticas, ya. que eran jóvenes, que eran Él homosexuales. encontraba rasgos que él definía... Así es, no porque fueran Sí, latinos, güey, sí, sí. o no porque fueran asiáticos o Ujú. porque fueran gente de color, güey, sino Sí. porque su constitución física eran como a él le gustaban, güey. Ok. Sí, o sea, no fueron crímenes de odio, güey, ni fueron crímenes raciales. Fueron crímenes al fin y al cabo, pero fue por Sí, sí, placer de él, güey, porque eran las personas que a él le gustaban. Vaya. Pues termina siendo arrestado después de alrededor de más de 15 víctimas, güey. 15. Termina siendo arrestado y le dieron más de 900 años de prisión, güey, porque fue en una época en la que no había, no sé, ya todavía, pero en ese estado no había pena de muerte y le dieron más de 900 años, güey, de prisión. No los iba a vivir, ¿verdad? Para Sí, terminar de no. pagar todo lo que hizo. Fue asesinado por un compañero de él en prisión, porque en la prisión él era arrogante, güey. O sea, fue cuando empezó a Pues, hacerse público su caso. Y que Vivió una empezó- vida de rockstar, de celebridad en la prisión. o sea, Así es. Ya estando en la prisión fue un rockstar, como dices tú. Recibía Ya, cartas de amor, dinero, propuestas de matrimonio. Y la gente, y los compañeros de él pues lo veían, güey. Claro que les daba coraje. Y entonces un compañero de celda lo mata. Sí, o sea, imagínate que los mismos delincuentes con los que estás encerrado digan, no mames, tú sí te pasaste de lanza, güey. Sí, O sea, eres un ¿qué- monstruo. qué Tú sí tan- eres un monstruo. güey. qué tan malo, qué tan feos asesinatos cometió él que los demás delincuentes dijeron, güey, no, tú eres
patrón Sí. de patrones. Y fue Y asesinado. qué curioso que aún en prisión seguía habiendo esa distinción étnica de preferencia hacia él que a sus... me imagino que la mayoría de los prisioneros con los que compartía eran con estos rasgos de afroamericanos o de latinos. Y claro, es la Y principal él población Y él carcelaria. seguía güey. haciendo como que un trato preferencial comparado contra todos los demás. Por gente que conozco que ha estado en cárceles en Estados Unidos, sí, los blancos, los angloamericanos son Sí. los que tienen un mejor trato en la cárcel. Güey. Y te hablo en estos tiempos, Sí, sí, o sea, sí. imagínate en los 80s que fue cuando él estaba en la cárcel, güey. Y sí, terminó siendo asesinado por una persona compañera de él, que yo creo que fue lo mejor que le pudo pasar al Jeffrey Dahmer, que lo mataran, porque pues, la prisión es la prisión, güey. O sea, y de ahí nunca ibas a salir, más el odio que te tenía toda la gente, güey. ¿Qué O sea, tipo de...? Bueno, no sé por qué pregunto. Bueno, por mera curiosidad, yo creo nada más. ¿Qué tipo de heridas sufrió para que le causaran la muerte? golpes en la cabeza, güey. ¿Lo mataron con Murió golpes a la cabeza? así es, murió golpeado por un compañero de él, güey. Ok. En la serie, La serie de Netflix, sí. mencionan que la persona lo mató porque Dios lo mandó que lo matara, güey. O sea, que él se hacía... De hecho, él se convirtió al cristianismo, ¿no? Me parece. En la serie sí, yo no lo encontré en los documentos que utilicé para leer, pero en la serie sí Sí. mencionan que se convirtió en creyente y Vaya. otra persona lo mata y dice, no manches, o sea, ¿cómo Aparte, Dios te va a perdonar, sí. güey? No, Dios me mandó a decirte que ya Mm. chupaste faros y lo asesinó a él. ¿Qué fue lo mejor que le pudo pasar? Yo creo que Jeffrey Dahmer no debió de haber muerto de esa forma, güey. Yo creo que debió de haber estado vivo Peor. para que sufriera, güey, el estar en la cárcel durante todo el resto de su putrefacta vida, güey, que le quedaba. O sea, aparte te digo del odio y la segregación que pues la gente le hacía, güey, o sea, fue un ícono de lo que no se debía de hacer, güey, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, güey, o sea, la gente lo odiaba, güey. ¿Crees Mucha que- gente, porque otra gente ¿Tú consideras que los asesinos seriales, perdón, son producto de su entorno? ¿Son producto de su marco social? en parte son producto de su entorno Son y en producto de su parte comunidad. producto de lo que ellos ya llevan por dentro, güey. Sí. Una suma de todos los factores. Así es la suma de una familia disfuncional, de violencia, de abuso, de enfermedades psiquiátricas, de falta de Sí. afrontamiento, todo eso se conjuga y hace una sopa del mal, güey, que Que si le echas termina- limoncito. termina siendo ese tipo mi pie. de calamidades, güey, porque esas personas no son, como tú dices, güey, pues se vuelven unos monstruos, güey. Sí, no, es antinatural lo que hacen, no es para nada, no, bueno, no sé, no es un fenómeno social. De por sí asesinar a alguien yo aceptable. creo que es antinatural, ¿verdad? O está muy mal hecho, pero la forma en la que ellos lo hacen es Sí, peor sí. todavía. Con estos rituales, con estos hábitos, estas necesidades tan personales. Y aparte el daño que ocasionan, güey. Sí, O sea, permanece, ese o sea, daño permanece. ya, por ejemplo, o sea, por mucho que no quieras pensar en ello, Sí, o sea, yo te aseguro que los familiares, o sea, en algún punto, sí. como, o sea, tú puedes como, o sea, tú puedes decir, nah, güey, ya no voy a pensar en eso, ya no voy a pensar en eso. Pero en algún punto se te viene a la mente y lo dices, a lo mejor ya la herida no había sanado, pero a lo mejor ya lo habías tratado de olvidar. Y lo llegan estos pendejos de Netflix a, ahora te voy a hacer A un, poner de sí, nuevo. una serie, o sea, el dedo en la herida y dices, Simplemente, güey, o sea, muchos de Ajá. ellos ni siquiera se pudieron despedir de sus familiares, no encontraron el resto, o sea, Oh, el ya. total del cuerpo, güey. Vaya. Encontraron pedacitos por aquí, por allá, y pues en esos casos pues son 10 personas, tenemos este montón, dividirlo en 10 y darle su parte a cada uno, güey, porque no sabes, en esos tiempos no había forma, güey, de encontrar de quién era cada, Es cada terrible, es parte. terrible. Los familiares, los seres queridos también son víctimas de... O sea, imagínate que de ellos, aparte de la hazaña con la que mataron a su familiar, Sí. de que cada rato se revive esa... Sí, recrearlo. Exactamente, saber que nunca apareció total, o sea, que todavía puede haber partes de su familiar esparcidos en alguna parte, o sea, es imposible, güey, de vivir con eso. Y injusto, muy pues injusto. muchas gracias a Christopher Scarver, el güey que lo mató. Te agradecemos un chingo que hayas matado a este güey. Nosotros, tienes y los reivindicadores, nosotros los fronteros anómalos, te agradecemos un chingo.
Yo creo que lo debió de haber dejado vivo, güey. O, Que al menos le rompiera la espalda y... prolongar su sufrimiento. Exactamente. Que le hubieran hecho la ley del talión, ¿no? Lo mismo que él hizo a sus víctimas. Yo pensé que le dije que le dejen de hablar, pero no. La ley del hielo, Esa es la ley del hielo, La ¿verdad? ley del hielo. Que le hayan hecho la ley del hielo. ¡Córtalas! Sí, pues, Justamente eso fue parte del problema, ¿no? pues es que él lo que buscaba era compañía, ¿no? Sí. Entonces que le hacían la ley del hielo y lo hubieran torturado todavía Pues sí. peor, güey. Pero bueno, pues ese es el Jeffrey Dahmer. No confundir con los dulces Dummies. Y por favor, yo les digo esto a título personal, tratemos de no hacer famosas a gente pendeja, güey. O sea, no hay ningún motivo que celebrar o que compartir esto con alegría o como si fuera una atracción turística. O sea, fue algo terrible. Sí. Las familiares aún son No víctimas le y aportan siguen nada a la sufriendo. sociedad, güey. O sea, no es... No sé, güey, Nada. a lo mejor el Guns N' Roses, güey, que si eran borrachos y eran su desmadre, pero Sí. mames, aportaron un chingo a Sí. a la sociedad Pero en cuanto a la cultura, los güey. asesinos Si me seriales, explico, un asesino lo- serial no aportó nada, Lo güey, no único, mames. que genera es dolor profundo para las familias. Y nosotros nomás abordamos el tema, pues porque era lo mainstream del momento, pero la siguiente semana les vamos a hablar de el Hotel California. Voy a poner la música La aquí. No, canción porque de- si no después YouTube me la tumba. Voy a traer la guitarra y vamos a tocarla. Muchachos, algo más que les gustaría, a ver si lo podemos hacer con fogata, como les dije. Voy a hacer un cáliz, a ver si se arma. Si no, pues no. Algo más que les gustaría agregar de el Jeffrey Leonel Dahmer. Se llama Lionel, güey. Lionel. Jeffrey Lionel Dahmer. Pues es una persona que fue tanto víctima de la circunstancia, no lo justifico, güey, no tiene justificación Mm, lo que hizo, Sí, pero tratar de también entender. hay que entender que el asesino serial, yo creo que no nace, sino que se va formando durante Sus el desarrollo circunstancias, de su vida, así es. Es y se hace asesino serial, un asesino serial. No hay nada que festejar, no hay nada que justificar, güey, pero hay que entender que lo que hizo, lo hizo por alguna razón. Sí, motivaciones. Así es, en la cual no solamente fue culpa de él, sino de una sociedad mal estructurada, una Sí. familia mal hecha y de personas malas que estuvieron a su alrededor. De pronto escuchamos muy seguido frases como el rompimiento del tejido social y se repite tanto que hasta pierde su significado, pero tiene consecuencias graves. Así es. Una último cuestionamiento. ¿Tú crees que, por ejemplo, en la época, vamos a hablar de los griegos, güey, de los romanos Sí. o anteriores, vamos a hablar de la antigua Mesopotamia? ¿Tú crees que, por ejemplo, que las condiciones eran más duras y este tipo de, más difíciles? ¿Había más asesinos seriales que en estos tiempos? Obviamente no hay manera Sí, científica de no hay llevar una registro contabilidad, histórico. Sí. pero bueno, o sea, nomás para así para Sí. terminar el tema, o sea, Sí. si ustedes consideran que son las circunstancias de una familia rota y falta, por ejemplo, antes los papás se morían más rápido, los hijos se morían más rápido porque no había medicina, porque no había recursos. Entonces, ¿ustedes consideran que antes proliferaban los asesinos seriales? Yo creo que no necesariamente. ¿O es constructo de esta nueva sociedad en la que vivimos? Yo creo que tiene mucho que ver la sociedad en la que vivimos, güey. Sí, sí afecta el estrés, o sea, Sí. mira, antes decían al pueblo pan y circo, güey. Y sí, o sea, el pan los romanos no lo producían en Roma, güey. Tenían que traerse el grano desde Egipto para poder hacer pan y dárselo a sus ciudadanos, güey. ¿A qué quiere decir esto? De que el hecho de comer pan era que tenían un buen nivel, güey. O sea, tenían un estado de bienestar, güey. Sí. Y circo porque aparte de que ya tenían sus necesidades básicas bien garantizadas, Vivienda y alimentos. ahora sí. tenían el esparcimiento, güey. Sí. Entonces, al pueblo pan decir al pueblo pan y circo era referirte a un estado de bienestar, güey, en aquel tiempo, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que todas las sociedades, el decir, el identificar cuál es cuál es el estado de bienestar, es diferente. O sea, no podemos Sí. comparar la sociedad romana o la sociedad, ¿qué ciudad dijiste? Egipcia. Sí, no lo podemos
comparar con la sociedad actual, güey. Sin embargo, Ujú. ellos se pudieron haber sentido completamente realizados como también a lo mejor lo estamos haciendo Además, ahora, güey. bajo la definición actual que tenemos de asesino serial, habría que ver si, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia había alguien que Sí, porque que- las que redes sintiera- sociales no las puedes culpar, güey. No, pero me refiero, por ejemplo, Pero sí tienen culpa, güey, en si tú cierta dices, o sea, parte. pero- No, pero en aquel entonces este Jeffrey no había redes sociales. pero por ejemplo, la pregunta sería, hace 2000 años, por ejemplo, había gente que tuviera una excitación al matar a alguien, por ejemplo, y Sí, que haga eso este sí. ritual y que tenga este fetichismo. Claro que sí, el causar daño, claro que hubo gente que lo disfrutaba, güey. Mm. Y como lo hay ahora, pero también De hay... hecho, hay ciertas figuras históricas que, como esta Bathory, ¿no? La condesa Bathory, Ah, sí. que llenaba una tina con sangre de jovencitas para bañarse. Si era De real o si era sangre, leyenda. sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues como que siempre ha habido también este factor de ahí se deriva, de hecho, la imaginería de los monstruos, güey. De ahí todos Yo- estos terrores. Yo creo que sí ha habido asesinos seriales a lo largo de la historia, sin Ujú. embargo saber si la situación del momento los hizo que proliferaran más a la situación de ahora es un poquito complicado, Ah, pero sí, de que sí, han sí. existido durante toda la historia, han existido asesinos seriales, güey. De hecho, el término monstruos, abominaciones y todo eso viene desde los sumerios de los Anunnakis, chapis. Con Tiamat, ella fue la que creó hasta las abominaciones, monstruos, demonios y todo lo que tú conoces como malvado. A las serpientes, había una deidad Sí, pero sumeria como tú que- no crees en eso, mi chapis, pues no te voy a hablar. Los sumerios no existieron. Si fueron tan chingones, Fueron ¿por qué se reptilianos. extinguieron? Vámonos ya, porque llevamos una hora. Pues bueno, Jeffrey, Leonel Dahmer, ya te moriste, güey. Bendito Dios. Pero te es pagando por lo que hiciste. Y pues muchísimas gracias a la gente que nos vio. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook. Si te gustó en Facebook, velo en YouTube, güey, no seas gacho. Déjanos un comentario, un saludo. Y pues nos vemos la siguiente semana. ¿Algo más que les gustaría decir, muchachos? No, nada más. Ya son las Nos 12. vemos la siguiente vámonos a semana. dormir. Si les gusta, Sí, compartan ahí. si algo que podemos tratar de abordar. derivar de abordar estos casos es que sintamos más simpatía por las víctimas por los familiares de las víctimas, porque pues también hay que considerarlos a ellos. Sí, Y si güey. quieren que abordemos algún tema, ya saben, escriban O que no abordemos algún tema, o que también díganos. Así que- Si no nos metemos en temas muy pesados, así que por favor, sé que sean temas que no nos metan en problemas. así que no nos provoquen una maldición egipcia o algo. O el odio de la gente. Recuerden que hacemos esto nada más La- para entretenerlos. La cancelación de la cultura. ¿Cómo es? Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente Gracias. semana. Somos el podcast del Águila, versión Frontera Anómala. Nos vemos. Bye. Frontera Anómala. Para el video. Bye.